Bienvenido a una entrega más de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera Peniel. El día de hoy vamos a estar enfocados en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 del versículo 1 al 11. Hagamos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 se nos explica el origen divino del libro de Apocalipsis, que es una revelación acerca de la vida futura de Jesucristo. Esta comunicación o esta revelación le fue dada por el mismo Dios Padre a Jesucristo para que se lo comunicara a su iglesia. Y Jesucristo utiliza a Juan, su apóstol, para este cometido. Juan entonces inicia describiendo cómo ve a Cristo en el cielo con un cuerpo glorificado y cómo Él le va comunicando los diferentes mensajes para que Él se los comunique a su iglesia. Así es como inicia entonces el capítulo 2 y 3, donde se nos exponen mensajes que van dirigidos a las 7 iglesias en Asia. Acordémonos que estas 7 iglesias representan la plenitud de las iglesias. Y se nos indica por medio de estas 7 iglesias los problemas y amenazas que tienen todas las iglesias de Cristo en la tierra. Lo mismo que se nos refleja las horas en las cuales deben permanecer las iglesias para poder ganar bendiciones, para poder estar acorde a la palabra de Dios y de acorde a lo que Jesucristo dejó siempre en la tierra. Hablemos un poquito de estas iglesias. Efeso había abandonado su primer amor. Esmirna era una iglesia que permanecía firme aun cuando sufría y es llamada a seguir persistiendo en su firmeza. Pérgamo habla de que necesitaba un arrepentimiento verdadero de las cosas que estábamos haciendo. En Tiatira se nos habla de aquella mujer falsa que albergaba la iglesia y que permitía que hiciera cosas que no estaban de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Sardis se le dice que era una iglesia dormida y que confiaba en sus bienes materiales para sentirse grande, mas cuando era una iglesia realmente pequeña por cuanto lo que producía. Filadelfia era una iglesia que sabía esperar con paciencia, era una iglesia buena. Y finalmente a la Odisea, que era una iglesia que no era ni fría ni caliente, porque aun cuando conocía el Evangelio de Cristo, aun cuando había tenido buenos misioneros, aun cuando tenía todo eso, no era capaz de actuar conforme a esto. Entonces, ni era ni fría, es decir, que negara la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo, pero tampoco era caliente como para ponerlo en ejercicio. Así, llegamos hoy al capítulo 4, que tiene que ver con algo muy interesante, que es el juicio de Dios a los hombres. Hoy veremos cómo Juan es llevado al cielo y ve el trono del juicio de Dios en el mismo cielo. A Juan se le permite ver de antemano la preparación divina de este lugar donde se va a llevar a cabo el juicio. Vamos a entender un poco acerca de toda esta simbología, de toda la majestuosidad que se ve ahí. Y debemos recordar con esto siempre que la humanidad en su mayoría ha vivido en rebeldía, dejando siempre a Dios de lado. Veamos el versículo 4, perdón, veamos el capítulo 4, el versículo 1 que dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Veamos que aquí está después y después. ¿Qué quiere decir esto? Después, el primer después tiene que ver con lo que ya sucedió con las iglesias, con el mensaje que fue a las iglesias y que las iglesias obedecieron o no obedecieron estos mensajes. Sí, se refiere a un tiempo que está futuro, a venir, cuando ya la iglesia deja su función en la tierra. Es importante entender que esto que se va a anunciar y que está siendo anunciado Juan va a suceder. No es una fábula, no es algo que está ahí puesto para ilustrar o para que nosotros nos demos una idea vana. No, es un anuncio de algo que va a suceder en un futuro y es necesariamente que nosotros nos pongamos de acuerdo con esto para poder entender lo que va a suceder, perdón, para poder saber cuáles son nuestras acciones para estar en el lugar correcto en el momento que esto suceda.
Entendamos aquí que dice que la primera voz que oyó, ¿sí? ¿Y cuál era esta voz? Acordémonos de Apocalipsis 1:10 que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta voz era el mismo Jesucristo, el cual estaba hablando Juan en aquel momento. Y es esta misma voz la que le habla a Juan ahorita con una voz de trompeta. No, y cuando hablamos de trompeta, nosotros tenemos que pensar siempre en la trompeta que es un signo de anuncio, que es un signo de claridad de sonido para hacer un llamado. Entonces a Juan le está sonando una voz fuerte que le está haciendo un anuncio, que le está haciendo un llamado. ¿Y qué es lo que le dice? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, le está hablando de todo lo que va a suceder pronto en el futuro, cuando vayamos a estar en el cielo nosotros y se vaya a dar el juicio. Entendamos que esta puerta que se le abre a Juan está en el cielo. O sea, si nosotros quisiéramos verlo de alguna manera, el cielo está cerrado y son puertas que se abren para que pueda entrar quien Dios quiera. En estos momentos es Juan el que sube en espíritu al cielo. ¿Quién otro había subido al cielo? Acordémonos que Pablo, al inicio de sus cartas, al inicio, en Hechos de los Apóstoles también, nos habla de que Él sube al cielo, ¿sí? Él es siempre, es un entendimiento de que el cielo está ahí y que no es cualquiera el que entra, sino que tiene que ser llamado, escogido para poder tener una entrada al cielo. A Juan no se le dice suba, a ver si usted quiere venir. Se le da una orden directa para que vea lo que va a suceder, para que él sea el documentador de las cosas que van a suceder. Jesús le da una orden directa y él debe ser obediente. Continuemos. Capítulo 4, versículo dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan es transformado en espíritu y sube al mismo cielo. Él no sube en cuerpo, él sube en espíritu. Y acordémonos que en el primer capítulo de Apocalipsis nos dice que él estaba en comunión con el Espíritu, o sea que él estaba muy concentrado en el Espíritu y es este Espíritu el que se comunica con el Espíritu Juan y lo lleva y lo hace entrar al cielo. El trono que nosotros conocemos en estos momentos es el trono de la gracia de Dios. Y en este momento que está hablando Juan, que es un tiempo futuro, el trono de la gracia se transforma. Ya no hay más gracia. La gracia de Dios se acaba en este mundo. Su iglesia ha sido llevada de este mundo. Por eso es que dice que después de estas cosas, y lo que está ahí puesto es el trono del juicio, un estrado donde se despliega la soberanía de Dios. Y Dios tiene la soberanía y tiene el poder para juzgar todo lo que ha sido creado por Él, porque todo ha sido creado por Dios. Muchos estudiosos de la palabra nos hablan de los verbos que se utilizan acá para explicar esto. Dice, y es que es importante entender que el verbo que se utiliza no es que Él entra y ve un trono ahí puesto, es que se ubica un trono. O sea, que hay alguien que está poniendo un trono, que está ubicando un trono en ese momento. Inmediatamente dice que había uno sentado, o sea, es uno que se sentó. Los verbos que se utilizan aquí son en tiempo no fijo, sino que es en tiempo continuo. Es decir, que se sentó, o sea, que él ve el acto de sentarse. Pero la palabra correcta que utiliza no es sentarse como cuando uno se sienta a descansar, sino es como cuando se sienta a ejercer una función. Y en este caso, la función que va a ejercer este que es ser que está entrando es la función de juzgar. Más tarde veremos esto. En el capítulo 4 y versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El jaspe es transparente, puro, cristalino, es diamante puro. A eso se refiere. Nos está hablando de que el aspecto del que se sienta ahí era como jaspe, o sea, era divino, transparente, puro, representando la pureza y la santidad de Dios. Eso es lo que nos quiere dar esta simbología. Después dice que la coralina que se habla acá es ágata roja, de rojo color fuego, rojo color sangre, y todo esto siempre se ha relacionado
con juicio y con la ira de Dios. Y acordémonos que la ira de Dios no es un enojo bárbaro, es una ira que es cortante, que es justa, ¿verdad? Y que nos va a llevar a nosotros por un juicio. El arco iris es un recordatorio del pacto de Dios, ¿sí? Nos habla del pacto de Dios en este arco iris. Recordemos que en el tiempo de Noé, cuando después del diluvio, Dios puso un arco iris para reflejar el pacto que él hacía con los hombres, donde él dijo que nunca más iba a destruir toda su creación. Pero en este momento vuelve a decir: no, yo no la voy a destruir, pero algo va a suceder con toda mi creación. La iglesia de mi Hijo Jesucristo ya está en el cielo y a todo lo demás lo vamos a juzgar. El color del arco iris refleja tranquilidad, majestuosidad, es esmeralda, es un verde que siempre se ha relacionado con tranquilidad, con pasividad, pero ante todo con majestuosidad y belleza. Esos son los símbolos que se ven en este versículo. Seguidamente llegamos a los versículos 4 y 5 que dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. De nuevo, Juan ve cómo se ubican 24 tronos alrededor del trono principal. Y a estos 24 tronos que están alrededor del trono principal llegan y se sientan 24 ancianos. ¿Qué son los ancianos? Los ancianos son personas que son los que, si nosotros nos vamos al contexto de la iglesia, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? No son los más viejitos, no. Son las personas que conocen la palabra, que accionan la palabra, que convierten el conocimiento de la palabra, que son evangelio vivo, que sus obras van conforme a su fe y van reflejando el amor de Dios. Estos ancianos están ahí. Después nos dice que estos ancianos están vestidos con ropas blancas. Ya habíamos examinado anteriormente que las ropas blancas indican pureza y que esta pureza solamente era lograda por la sangre purificadora de Cristo. O sea que estas personas estaban lavadas de sus pecados por la sangre de Cristo. Entonces tenemos a 24 ancianos que están ahí sentados, que han sido vestidos con ropas blancas porque sus pecados han sido justificados por Cristo. Las coronas que se dan, vamos a entender un poquito acerca de esto, de lo que son las coronas. Ya hablamos anteriormente de que se le daba coronas a las personas. Veamos Apocalipsis 2:10 que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es uno de los ejemplos de coronas que nosotros vemos, que las coronas siempre van a reflejar dos cosas. Van a reflejar autoridad, poder para ejercer control o para ejercer su autoridad sobre otras personas. Y lo segundo que representan, siguiendo el ejemplo de Apocalipsis 2:10, es una recompensa, porque Dios no le da estas coronas a cualquiera, se las da a quienes realmente se las han ganado. Ahora dice que del trono salían relámpagos que aterrorizan y son indicadores luminosos. Los relámpagos siempre son fuertes luces, pero que indican algo, ¿sí? Después dice que el trueno, que ese es el sonido, es la señal del juicio, es la señal de la ira de Dios. Recordémonos en el monte Joreb, que eso era una de las características, ¿verdad? Los truenos que se oían y era la presencia de Dios en ese lugar. Después dice que vemos voces, que son sonidos y ecos que indican lo que está por presentarse. Es como un bullicio de algo que viene, algo fuerte, algo grande, ¿sí? También tenemos en esta misma escena 7 lámparas que representan la completitud del Espíritu Santo. Acordémonos que 7 representa la completitud. Y es el Espíritu de Dios el mismo el que está ahí presente al frente. ¿Para qué? Para darnos a entender que ahí hay sabiduría, para darnos a entender que ahí hay justicia, que este Espíritu Santo que estuvo derramado en la tierra, que estuvo en cada uno de nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para ser nuestro ayudador, eso que conocemos nosotros como el Paracleto, está ahí presente
para ayudar, para dar luz, para dar calor. O sea, tenemos entonces un escenario completo de personas y de objetos que están de acuerdo para emitir un justo juicio. Sigamos adelante para ver los versículos 6 y 7 que dicen, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. El mar de cristal que se nos habla es un espejo, es como un espejo que está ahí, infinitamente pulido. Eso es lo que dicen los eruditos en cuanto a lo que se trata de dar a entender ahí. Pero lo más importante, y a través de todo el estudio que se puede hacer de esto, es que todo el mundo coincide que ese lugar lo que está reflejando es que no tiene imperfecciones, que lo que está ahí es perfecto, que lo que está ahí es bello. Imaginémonos cómo sería un piso o un lugar donde nosotros caminemos que sea perfecto, que sea brillante, que sea, tenga todo eso. No tiene imperfecciones, o sea, todo lo que está sucediendo ahí es perfecto. Los 4 seres estaban llenos de ojos, según lo que dice acá, que eso representa lo siguiente: conciencia, que los seres tenían conciencia, que eran vigilantes y lo más importante es que tenían discernimiento. Ahora, veamos los 4 seres celestiales que estaban ahí, uno con figura de león. Acordémonos qué significa león. Leamos aquí en Apocalipsis 5:5 que dice, y uno de los ancianos me dijo, no lloréis, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, ¿quién es este león de Judá si no es nuestro Señor Jesucristo? Pero el león siempre representa fuerza, ira, majestuosidad y realeza. Eso siempre ha representado el león. Acordémonos en el templo de Salomón que en las escalinatas a cada uno de los lados habían 6 leones para representar esto. 6 a la derecha y 6 a la izquierda. 12 leones que representaban siempre majestuosidad y realeza. También tenemos uno con figura de becerro, que significa vitalidad, pero que también significa sacrificio, expiación de los pecados. Si nosotros vamos al libro de Éxodo y vemos qué significa el becerro, siempre es esto, es sacrificio, es expiación de pecados. Siempre se utilizó eso y por eso es que nosotros tenemos el becerro siempre como algo que su sangre es utilizada para la expiación de pecados. Después tenemos uno como hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es creación a imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos que también ahí en esas figuras celestiales está el hombre representado, porque volvamos a lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra que fue hombre. Pero ahí está el hombre representado en esas cuatro seres divinos. Y finalmente que dice que había uno con figura de águila. El águila significa visión, vuelo y juicio celestial. Oseas 8:1 nos da un ejemplo que dice, ponga tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y si nosotros vamos y examinamos otros escritos de la Biblia, siempre el águila viene como un juicio que aterriza en algo, es como algo que está en el aire, vigilante, y que cuando ataca y cuando cae, cae perpendicularmente a su presa, viene por lo suyo. ¿Sí? Sigamos con los versículos 8 y 9, que dicen, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Los 4 seres celestiales representan cosas solemnes de la creación, como nosotros lo acabamos de ver. Y ellos dan acción de gracias, ¿sí?
Y todo esto que ellos representan, toda acción de Dios, toda esta creación, lo ponen de lado para hacer lo más importante, loar y adorar a Dios, el que ha vivido, el que vive y el que vivirá, porque es eterno. Él está por los siglos de los siglos. Ellos a Dios que le dan gloria. Cuando nosotros damos gloria, decimos gloria a Dios, pero ¿qué significa? Significa que es digno de oración, que es perfecto en sus atributos. Cuando usted le da gloria a Dios, usted lo que está diciendo es, Señor, te adoro porque eres perfecto en todos tus atributos. Cuando usted le da honor a Dios, como estos cuatro seres, lo que está diciendo es respeto, rinden respeto, reverencia y dan por sentado el temor por merecimiento propio, ese temor que nosotros sentimos por Dios. No es un temor de salir corriendo, no es un temor porque Él es así. Es que nosotros le rendimos respeto, reverencia y sentimos el temor de Dios. Y todo esto es por merecimiento propio. Cuando usted le da honor a Dios, es esto. Otra cosa más que le dan es gracias por su creación, por todo lo que ha creado Dios, por su providencia, porque todos los hijos de Dios vivimos bajo la providencia de Dios. Sabemos que Él está en control de todo, que Él pone planes para nosotros, que Él creó obras buenas desde el principio para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que nos salimos de eso. Y finalmente por su bondad, porque Él quiere solo cosas buenas para sus hijos. Y finalmente está el reconocimiento de su eterna soberanía, porque decimos que Él está sentado ahí en el trono, porque Él vivió, porque Él vive y Él vivirá, porque es eterno. Sigamos ya con los dos versículos finales, que son el versículo 10 y 11, que dice, los 24 ancianos se postraban delante de él. O sea, cuando los cuatro seres daban honor y gloria a Dios, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos que estaban vestidos de ropas blancas por la limpieza de la sangre de Cristo, porque ganaron sus coronas al permanecer fieles, porque fueron no perfectos, pero llevaron siempre bien el Evangelio de Dios, tanto en su conocimiento como ponerlo en práctica, ¿sí? Todo esto queda de lado y rinden a Dios mismo el poder que a ellos fue dado. Se deshacen de eso porque Dios es el dueño de todo. Ellos reconocen eso en esos momentos. ¿Qué reconocen ellos? Reconocen el plan de Dios, que es un plan total. Nosotros a veces no entendemos pequeñas partes del plan de Dios y nos preguntamos por qué Dios permite esto, por qué Dios hace lo otro, pero todo es parte de un plan completo. Nosotros somos parte de un plan completo y todas las obras que nosotros hacemos, todo lo que vivimos es parte de un plan completo. ¿Qué reconocían ellos también? El propósito supremo de todo por medio de su voluntad. La voluntad de Dios es infinita, la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es lo que nos conviene. Él no quiere nada malo para nosotros, Él lo que quiere es que nosotros estemos a bien aquí en la tierra y allá cuando estemos con Él en el cielo. Y finalmente le reconocen el poder por el cual todas las cosas vinieron a existir. O sea, nada en este mundo sucede al azar, nada en este mundo fue creado al azar. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Y voy a decir lo que casi siempre digo en mis clases. Si usted abre la Biblia y lee Génesis 1:1 y usted tiene dudas acerca de ese versículo, no siga adelante, porque usted no está entendiendo ni siquiera el arranque, porque todo fue creado por Dios y Dios tiene el poder de todo. Y es importante que nosotros tengamos esto en las mentes, porque es la voluntad de Dios la que se impone, porque ese ser que está ahí, en ese trono blanco que es nuestro Dios Padre, va a estar ahí no para nosotros, sino para juzgar a los que no quisieron ser como lo que Él quiso que fueran. Son aquellos que se negaron a recibir a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Concluimos diciendo que Juan va al mismo cielo para ser testigo de cómo se prepara el juicio de Dios sobre los hombres, después de que las iglesias ya se fueron. Ve como todo lo que le rodea es correcto, es perfecto. Y tal como el mismo Dios es perfecto.
Se le muestra claramente a Juan que Dios tiene todo el poder y majestad para ejecutar este juicio. Y no hay nada, ni los cuatro seres maravillosos que están ahí, ni los 12, ni los 24 ancianos que están alrededor de él, que representan a todos los reyes y todos los juicios y todas las cosas que ustedes quieran pensar. Todos estos le rinden a él su pleitesía y le dicen, usted es el dueño de todo y usted es el que tiene la última palabra. Algo que es importantísimo entender es que esto va a suceder algún día. Las promesas de Dios siempre se cumplen, se han cumplido hasta el día de hoy y eso se va a cumplir. Y la pregunta que nos queda para finalizar con esta clase es, si estos seres, estos 24 que ya tenían sus vestiduras blancas porque estaban, ¿sí?, redimidos por la sangre de Cristo, porque habían ganado coronas para ponerse en sus cabezas y estaban alrededor del trono de Dios, o sea, estaban ahí a la pura par de Dios, dejaban todo de lado para recalcar su alabanza y glorificación a Dios seguidamente. Nosotros que estamos en este camino, nosotros que estamos en esta ruta, tratando de entender mejor a Dios, tratando de estar más en comunión con Dios, ¿no deberíamos de estar en el mismo proceso? ¿No deberíamos de estarle alabando? ¿No deberíamos de estarle glorificando? ¿No deberíamos de estarle dando olor a nuestro Señor Dios todos los días de nuestra vida y a través de cada momento? Con esto los dejo, con esta pregunta los dejo. Nos espero nuevamente en una nueva entrega de la Escuela Dominical. Dios les bendiga.